Todavía hoy en día existen creencias muy fuertes de la existencia de estas personas que tienen la capacidad de convertirse en animales. Y en algunos sitios se les conoce como nahuales. Aquí en la península de Yucatán se les conoce como brujos guayes. Y en fin, hay distintas connotaciones que tienen dependiendo de la zona donde se les conozca. Pero a fin de cuentas, son algún tipo de personas que practican artes que les permiten convertirse en animales, ya sea por poner en práctica estas artes o por herencia, porque muchas veces incluso pueden ellos transformarse gracias a que alguno de sus familiares, por lo regular el abuelo o la abuela, les heredan esa facultad de poder transformarse. La gran mayoría de ellos utilizan esto para hacer trabajos de brujería o trabajos para lastimar o afectar a alguna persona, y otros solamente pueden transformarse o se transforman por curiosidad o por diversión, por llamarle así. Este tipo de casos han sido bastante sonados en todo lo que es la península de Yucatán, obviamente en México en algunas partes más fuertes, y sobre ello es el caso que les voy a platicar el día de hoy, donde una persona vivió algo realmente fuerte. Y todo este caso en particular repercutió en familias y en un poblado entero. Resulta que una persona estaba yendo hacia su casa en una ocasión cuando se dio cuenta de que un animal extraño estaba muy cerca a su propiedad. Y pongámonos en contexto, las personas, sobre todo en los pueblos, las casas no siempre están en el primer cuadro, es decir, cerca del centro. Muchas de estas casas tienen que caminar kilómetros para llegar hasta su casa, y durante la tarde, noche, muchas veces se encuentran con animales y con seres, como en esta ocasión, que les hacen vibrar realmente de miedo. En este caso, esta persona que estaba caminando hacia su casa, de pronto se dio cuenta de que una silueta, un extraño ser, estaba entre los árboles. Se le hizo muy extraño porque, a pesar de que los monos son muy conocidos en Latinoamérica, hay muchas partes donde no es normal de ver un mono. En este caso, él se dio cuenta que se trataba de un animal, un mono. Lo más extraño de todo esto es que se dio cuenta que este animal no tenía un rostro normal de un mono, sino que tenía el rostro como entre humanoide, bastante grotesco, bastante fuerte, terrorífico tal vez. Y quiso espantarlo tirándole unas piedras, para lo que el animal reaccionó y, en vez de espantarse e irse, se le fue encima para tener una batalla, un pleito con esta persona, del cual el animal lo mordió, lo arañó, y esta persona le logró golpear con maderas o con lo que tenía a la mano, pero a fin de cuentas el animal salió huyendo y se fue, y la persona quedó tirada, hasta que otros vecinos que pasaban por allá lo encontraron tirado y le preguntaron qué es lo que había pasado, y él narró todo esto que les estoy diciendo. Un mono. Las familias dijeron: ¿cómo que un mono? Aquí no hay monos, es muy extraño. La persona llegó a su casa, la llevaron a su casa, mejor dicho. Fue a visitarla un doctor, el cual indicó que tenían que llevarlo a que lo revisaran en algún lugar más especializado, porque tenía muchas heridas internas que podrían afectarle. La familia dijo que estaba bien, que lo iban a tratar de trasladar, a lo cual la persona ya no pudo soportar y falleció esa misma noche. Todas las familias se quedaron espantadas de lo que había sucedido y sobre todo lo que les había narrado de este extraño ser humanoide en forma de mono. Varios de los que vivían en el pueblo, como bien saben ustedes, muchos se dedican a la cacería y tienen armas. Salieron esa noche a buscarlo por todos lados, en el monte, en las casas, y no lo encontraron. Por varios días estuvo la búsqueda. Después de un tiempo, algunos de los vecinos empezaron a platicar entre ellos que uno de los que vivían a las afueras del pueblo, esa noche en la cual habían golpeado al señor que falleció, había regresado el vecino al día siguiente y lo vieron bastante golpeado también, con algunas heridas. Pero él les dijo que se había lastimado trabajando en el monte.
Los vecinos se lo creyeron, pero cuando empezaron a escuchar la historia de lo que había pasado, empezaron a intuir que esta persona se trataba de el brujo que se transformaba en mono. Entonces varios vecinos se unieron para ir a verlo, algo que no ocurrió, ya que cuando llegaron a su casa esta persona ya no vivía allá, había salido huyendo. Parecería que esta historia terminaría tal cual. Desafortunadamente, tiempo después, algunas de las familias empezaron a decir que en sus casas, y recordando que en los pueblos muchas de las casas o son de láminas, los techos, o son de maderas, de palmas, y cuando alguien se sube se escucha. Y varios de los vecinos empezaron a decir que por las noches, muchas de esas veces, habían escuchado que algún animal se subía a sus techos, que era bastante extraño porque en la noche los animales por lo regular no andan, y sobre todo en los techos mucho menos. De nueva cuenta empezaron a tratar de encontrar a esta persona que se dedicaba a estar espantando. Todo esto ocurrió cerca del tiempo en el cual se iba a hacer las festividades del pueblo. Como todos conocen o muchos conocen, en muchos de los pueblos se hacen festividades en las cuales se hacen bailes, corridas de toros, en fin, son fiestas grandes. Pero la gente estaba espantada y dijeron que habían comentado entre ellos, entre las familias, que si el brujo mono se seguía apareciendo, las fiestas ya no iban a ser las mismas, para lo cual empezaron a tratar de cazarlo. Una de tantas noches, dicen que cuando apenas estaban empezando las festividades, una familia había llegado de visita. Al llegar de visita habían llevado a su bebé, a un niño de unos 5 o 7 años tal vez, el cual en una de las noches que salió a pasear la familia tenía mucho sueño y se quedó dormido en la casa a la cual había llegado de algunos familiares. Los familiares le dijeron que no se preocupara porque una de sus hijas había quedado en la casa y lo podía cuidar, y el niño se quedó dormido en uno de los cuartos de atrás. Después de varias horas de haber salido a pasear, regresaron a la casa para enterarse de que el niño había desaparecido. Ellos no relacionaban nada de lo que había pasado porque obviamente no sabían la historia de este famoso brujo mono. Pero los vecinos intuyeron que sí se trataba de esto, de que este ser le iba a hacer algún tipo de daño. Estuvieron buscando por todos lados al niño y nadie lo encontró, nadie. Hasta que una de las indigentes del pueblo les dijo que había visto al niño caminando hacia las afueras del pueblo y que iba siguiendo lo que aparentemente era un mono que lo iba llamando desde los árboles en los que iba colgado. Obviamente la familia ya supo que era este mono el cual le estaba perdiendo. Se pusieron a buscar por todos lados y no apareció. El niño había desaparecido. Pero sí encontraron la casa donde el brujo aparentemente había regresado a vivir. No dijeron nada y se escondieron, esperando a que regresara. Esa misma noche, más tarde, se dieron cuenta cómo el mono regresó a esa casa y se encerró. Supieron entonces que se trataba de este ser o esta persona que se transformaba. Rodearon la casa y le quitaron la vida. Como siempre se hace en este tipo de casos, la gente se reúne y acabaron con este brujo. Desafortunadamente el niño no volvió a aparecer, por más que buscaron. Un par de años después, unas personas que estaban trabajando en el monte encontraron los restos óseos de este niño que había desaparecido. Al final, no supieron si el brujo se lo llevó para quitarle la vida o en realidad solamente se había perdido a las afueras del pueblo, que a pesar de que lo habían buscado por todos lados, no había aparecido. A partir de esa fecha, supieron que ese brujo es el que estaba causando cosas o males en ese pueblo, e incluso hay una calle que le pusieron la calle del niño perdido, que es donde vieron por última vez a ese niño que fue caminando siguiendo a un mono, un brujo mono. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Les agradezco que siempre estén siguiéndome en redes sociales. Recuerden, Omar Villasís Oficial. Y también les dejo un saludo a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar. Y a ustedes les invito para que me acompañen en todas las publicaciones. Recuerden, Omar Villasís Oficial. Y espero verles en el siguiente video. Hasta pronto.